Qué linda pregunta. Bueno, hay que pensarla. Me toman como sorpresa, pero bueno, me podría definir como un docente, ¿sí? Siento esta actividad, esta profesión, como soy un enamorado, un apasionado. Esto de llegar a las personas y ver que uno provoca en ellos, en este caso los alumnos, un crecimiento, un progreso, eso me causa mucho placer. Por eso digo, enamorado de esta hermosa profesión que he elegido. Y después, con el paso del tiempo, uno ha descubierto y se ha desarrollado en otras facetas, y también he encontrado en mí una personalidad inquieta, emprendedora, pero principalmente todo lo que he realizado y lo que realizo en mi vida profesional es con mucha responsabilidad y compromiso. Esa ha sido un poco la característica y mi desarrollo en esta etapa. Todo pasa por ahí, Gustavo, por un sueño. Ya cuando uno iba estudiando educación física, yo tenía pensado, bueno, esto ya venía un poco el espíritu emprendedor, de tener algo en forma privada, y justamente antes de terminar el profesorado en Río Cuarto, estuve trabajando en la escuela de Claudio Marangoni, un referente en escuelas de fútbol infantil, en carácter de la parte formativa, diríamos, recreativa formativa, y ahí empecé a ver también esta vocación que la mencioné en un principio, y también el lado, diríamos, del negocio. Y bueno, arrancó con ese sueño que, gracias a Dios, después lo pude llevar a cabo, que lo estoy desarrollando actualmente, y lo que más sostenido en estos 30 años es esta pasión, pero acompañada con mucha actitud, con mucha voluntad. Uno no siempre se levanta con ganas, no siempre, a veces, la vida va en línea recta. Entonces porque por ejemplo aparece una pandemia y golpea, pero cuando uno ve que lo que motiva es que el ser humano en el cual uno se debe es la felicidad que va provocando, a uno le despierta la motivación, el entusiasmo, y eso creo que es la clave. Así que bueno, el sueño se hizo realidad de esa manera, ¿no? Una pausa. Bueno, es así, Tomás, tal cual. No 35, hasta 43 te digo. 43 años. Claro. Y lo lindo de todo esto es que pasan las generaciones, estos chicos, estos ex alumnos ya son padres, me mandan a sus hijos, y eso es muy grato. La verdad que es uno de los mejores reconocimientos, uno de los momentos más lindos y gratificantes. Y eso, la verdad que en mi forma particular de ver esta vida de la docencia, la verdad que es un impacto muy, pero muy fuerte. Que sigan confiando en uno, en esa política educativa. Así que bueno, se ve eso a diario y la verdad que se disfruta, es hermoso, ¿no? Varios alumnos que han pasado por la torre, ahora son profesores de la institución, y eso es lo lindo también, ¿no? Que en su momento uno puede haber sido también una fuente de inspiración. De eso se trata la docencia. Los profesores, yo creo que tenemos que ser fuente de inspiración para nuestros alumnos, más allá si siguen o no la carrera, porque en definitiva nosotros en la torre formamos personas. Lo deportivo pasa a ser casi secundario. Entonces formamos y educamos en valores, por eso nuestro escudo, nuestro eslogan es Escuela de Valores, en el valor de la responsabilidad, del compromiso, del respeto, la disciplina,
Y eso en definitiva sirve para todas las carreras, para todo tipo de accionar en la vida. Así que bueno, sí, se han sumado los profes y la verdad que eso también es otras cosas lindas que deja esta hermosa profesión y la torre específicamente. Buena pregunta, porque en definitiva nosotros es una escuela formativa recreativa, porque por ahí se escucha en la sociedad que el ganar es salir campeón, y no siempre es así. El ganar también es el progreso, el superarse, en el que uno se sienta cómodo y conforme con lo que uno va desarrollando, porque en definitiva lo que buscamos nosotros no es que sea el mejor, sino ser mejor un poquito todos los días. Y en ese tema de las medallas, los trofeos, justamente buscamos eso. Todos son reconocidos justamente por ese esfuerzo y ese valor. Y es un poco el espíritu y la política de la torre en esta actividad, en este caso del fútbol, que la venimos desarrollando en forma coherente en 30 años, porque eso es importante, mantenerse en este principio, ¿no? Y esto tiene que ver un poco lo que hablamos recién, el tema del premio que decía Tomás, porque cuando el ambiente deportivo está enfocado en el disfrutar y no en el resultado, ya eso mismo cambia el clima de los encuentros. Incluso los padres ya saben que esa es la característica. Entonces se genera un clima muy agradable, muy ameno, y cuando hay aliento es justamente para aplaudir, pero no para presionar. Entonces los padres saben a dónde están enfocados a la hora de participar de ese tipo de actividades. Por eso es lo lindo, ¿no? Generar un lindo clima. Y cuando el ser humano, en este caso los niños, crecen sin presión y se ve el progreso deportivo y la sonrisa especialmente. Los niños tienen que ingresar con una sonrisa y se tienen que ir con una sonrisa. En definitiva, con la felicidad que promovemos del deporte. Sí, los viajes, que lo mencionaste recién, es una también de las características, objetivos de la escuela. Pero siempre tiene que estar enfocado en la responsabilidad. Cuando uno trabaja con responsabilidad y compromiso, se genera confianza. Entonces, en estos viajes que hemos realizado, hasta incluso hicimos un viaje a Brasil en el 2015, y hemos viajado por varias provincias, pero esa es la forma, la metodología, trabajar con esos pilares a los padres les genera confianza. Y aparte también llevamos siempre un cuerpo de equipos importantes, acompañado por un médico, con padres que también hacen al cuidado y a la contención. Y se generan viajes muy, pero muy lindos, se disfrutan. Y a veces hemos escuchado que el fútbol es una sociedad en miniatura. No escapa. Y lo vivimos a diario. Lamentablemente a veces, bueno, pasó en el fútbol infantil. Eso se traslada a todas las ciudades, en Argentina en particular, en otros países también. No es solamente, exclusivamente de Argentina, sino en otros lugares también pasa. Y ahí hay que hacer un enfoque más sociológico, trabajo en equipo. Cuando decimos en equipo me refiero a un trabajo interdisciplinario, donde tengan que ver los pilares de la dirigencia, dirigencia de clubes, dirigencia de ligas, de AFA, de padres, de los profesores, en un trabajo donde todos tienen que estar enfocados persiguiendo el fin, que el deporte es para crecer, progresar. Por supuesto que es entendible que cuando se juega por un resultado puede generar enojos, hasta puede ser natural, pero eso que no se exceda y se transforma en violencia. Entonces hay que trabajar mucho en valores y que se respeten. Tenemos que ser coherentes con esos valores. Cuando uno trabaja con coherencia, se ven los resultados. Y hay que trabajar con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha contención, con disciplina, con firmeza, con límites. Y de esa manera se puede cambiar. Pero tiene que haber un trabajo interdisciplinario y que todos estén alineados por el mismo objetivo, que es la salud, en este caso del deporte. Qué linda pregunta, Gustavo. Y me lo han hecho un montón de veces esa propuesta, pero todos los años.
De hecho, una vez La Torre participó en Liga, en el año 2000. En La Torre, bueno, tenemos nosotros alumnos de 3 añitos hasta los 14. Antes, en el año 96, los primeros años era de 4 a 13. Ahora es de 3 a 14. Hemos ampliado. Y en el año 2000, que era hasta los 13 años, vinieron un grupo de padres con esta propuesta, esta sugerencia, y nosotros firmes con la idea de seguir con la escuela. Pero había tanto afecto con ese grupo, ya éramos amigos, y era un grupo que coincidió que jugaban muy bien. Bueno, decidimos abrirnos con esa categoría que ya eran nenes de fuera del horario, de las edades. De La Torre ya tenían 14 y 15 y decidimos participar. Pero fue solamente ese año. Después, analizando bien la situación, dijimos no, tenemos que estar convencidos que hasta los 12 o 13 años el inicio en el fútbol, en este caso en particular, por supuesto que son respetables todas las opiniones y otras políticas deportivas, pero que tiene que ser formativo recreativo. De hecho, nosotros en los años redondos traemos a figuras del fútbol nacional. Para los 15 años trajimos a Néstor Peckerman, que fue acompañado por Pato Filiol. Y en esa charla que Peckerman le dio a todos los alumnos, a toda la familia de La Torre, él decía que hasta los 12 años tiene que ser recreativo, formativo. Los chicos tienen que disfrutar. En ese disfrute incluso se ven mucho desarrollo deportivo. Se ve la creatividad, la espontaneidad, el talento. Es la forma que creo yo que hay que manejarse en esta etapa. Pero bueno, la tentación ha sido bastante, porque de hecho yo he jugado al fútbol, lo estoy jugando. Cuando era chico era competitivo, de hecho jugaba en la FINUR, nuestro querido Club Atlético La FINUR. Lo jugué toda mi vida, de grande, como le dije recién, esto lo estoy haciendo. Es interesante, pero bueno, en los chicos creemos que hay que hacerlo de esta manera. Sí, tenemos competencia en La Torre, como sabrás, Gustavo, cada 15 días tenemos estos encuentros que también son competencia, y ahí los chicos se miden con otras escuelitas, y bueno, pero bueno, es la forma de ver la realidad. Pero justamente en este periodo 25-26 me toca ser presidente del Rotary Club de San Luis. Algo interesante para destacar, porque quizás no todos lo conocen, pero Rotary es una entidad de servicio. Es ayudar al prójimo, al que necesita. Y eso también lo descubrí con el tiempo, que me gusta ayudar, me gusta acompañar. Y por ahí, bueno, lo he hecho también muchas veces con La Torre, y bueno, ahora con Rotary. Y son instituciones que hacen mucho bien para la sociedad, y eso es importante destacarlo, ¿no? Que todo lo que se hace desde Rotary es con un espíritu totalmente solidario, desinteresado y bueno, y con mucho amor, que eso es lo principal. Todo es en equipo, tanto en La Torre como en Rotary. Es un trabajo de personas que perseguimos el mismo fin, y siempre para que esto se produzca, el resultado positivo, hay que trabajar en un ambiente cálido, cómodo, de mucho respeto, de mucha empatía, dándole la posibilidad de que todos crezcan, que todos opinen. Esa es la manera que nos manejamos, bueno, tanto en La Torre como en Rotary, y persiguiendo el mismo fin, buscar la felicidad y el bienestar de la sociedad. Y la evolución tiene que ser permanente, porque los cambios en la sociedad son muy marcados. Por ejemplo, en la tecnología, el tema del celular en los chicos ha provocado un crecimiento, pero a veces depende cómo se maneja, en excesos también hay que saberlo controlar, y uno como profesor tiene que estar capacitado en esos momentos para cómo llevar la situación. Por eso
la evolución tiene que estar acompañada con mucha capacitación. También hemos visto de que chicos que por ahí vienen con situaciones particulares, no sé si será por la época, pero antes no se veía tanto, pero bueno, en esas cuestiones características específicas nos hemos dado cuenta los docentes que nos tenemos que capacitar y acomodarse en esas situaciones, porque en definitiva tenemos que seguir pensando en una educación integral, no solamente enfocarse en lo físico, sino también en lo social, en lo emocional. Por eso digo que uno tiene que estar siempre actualizado. Tal cual, por eso decir tema de la tecnología, si el celular a veces provoca situaciones delicadas, complejas a la hora de las conductas de los niños, se trasladan al campo de juego, en la cancha, y uno tiene que saber estar ahí presente, escuchar y participar, ser protagonista también de una situación delicada, con problemas que pueden surgir entre los compañeros. Por eso los profesores tenemos que estar bien abiertos y con mucha empatía, ponerse en el lugar de los niños y actuar en consecuencia, ¿sí? Porque somos protectores en definitiva. Como eso decía, esto de más allá de lo deportivo, educamos personas y queremos el bien para todos. Pero a veces también tenemos que hablar con los padres, es un trabajo en equipo. Sí, La Torre desde un principio, desde el año 96, ya manejamos la política inclusiva, ¿sí? Integramos, todos participan, todos juegan, y la verdad que eso lo vemos a diario, porque hasta el día de hoy, y los chicos lo entienden perfectamente, los integran perfectamente. Tenemos un caso particular de Facundo, un chico ahora ya adulto. Facundo tiene síndrome de Down, pasó por la escuelita a los 4 años y hasta el día de hoy sigue ligado a La Torre y tiene 26. Hizo toda la etapa de jugador hasta los 14 y ahora trabaja en La Torre, nos acompaña, nos ayuda. Por eso digo que esa es la política de integración y de inclusión de La Torre, ¿no? Y después del fútbol, ahora el fútbol femenino me costó un poco más, tengo que reconocer, que en el año 96, 97, 98, 99, 2000, en esa época me venían algunas nenas y bueno, no estaba desarrollado todavía el fútbol femenino. Yo un poco rígido en ese momento, sí me gustaba incluir, pero estaba la idea, pero me costó en su momento, hasta que después, bueno, ya hoy por hoy está hiper incorporado, gracias a Dios. Eso es muy saludable para la sociedad en general. Ya hace más de 10 años que están las nenas incorporadas al fútbol de La Torre, en este caso mixto. Y la verdad que ha sido una enorme y grata situación. Principalmente está enfocado a la hora de las entrevistas y la elección del personal. La Torre tiene unos principios, unos ideales y un estilo. Los principios, los ideales, el compromiso y la responsabilidad. Eso como base. Y el estilo de ser una persona agradable. Hay que ser agradable. A nosotros, a los profes de La Torre, yo les digo, no nos tienen que elegir, en este caso los clientes o los alumnos, por cómo enseñamos las técnicas, las tácticas, las estrategias, sino por nuestra manera de ser. Y cuando hablo específicamente de manera de ser, en ser personas agradables, empáticas. Yo creo que pasa por ahí, tiene que tener ese estilo. La Torre comenzó con escuela de fútbol solamente, después vimos el crecimiento, se incorporó la escuela de hockey
Y con respecto a la colonia, me estaba olvidando, siempre estuvo en forma paralela con escuela de fútbol. En ese momento, en el año 96, no había pileta, entonces a la colonia la realizábamos en otros predios. Durante 5 años fuimos pasando por distintos predios hasta que pudimos hacer la pileta en la torre. Entonces, a partir, bueno, de ahí la evolución de la colonia en la torre, ampliamos el quincho, se agregó la cancha de hockey, y hablando de ampliación, bueno, de una primicia, ahora en el mes que viene vamos a estar inaugurando el gimnasio de la torre. Es un salón nuevo que hemos hecho, y bueno, siguiendo esto un poco con lo que decía al principio, de la parte de inquieta un poco ser emprendedor. Así que bueno, se amplía la familia de la torre con esta otra actividad. Pero eso ha sido la evolución. Sí, ha estado, se me ha cruzado en varias oportunidades, que incluso ha habido hasta propuestas. En una oportunidad también, estoy hablando del crecimiento, durante 2 años tuvimos la Escuela de la Torre en el Complejo Los Monos, como una ampliación. Fue una hermosa, una linda experiencia. Pero también ahí noté en esos 2 años, porque yo trabajo como otra de las características, soy muy comprometido y estoy en el día a día, de lunes a viernes, todo el año. Y estaba notando que me estaba quizás como estresando un poco, estaba como sobrepasado en algunas situaciones. Entonces dije que, más allá de la hermosa y la linda experiencia, decidí en ese caso volver a estar en un solo complejo, más que todo por una cuestión de salud mental. Entonces, de esa manera uno puede pensar más, relajarse un poquito más. Esto de incluso ya formar un cuerpo de profesores más amplio, en el cual a uno le permite estar cómodo en el lugar que uno trabaja. Más allá que soy un apasionado y enamorado con lo que hago, bueno, también me estreso. Entonces uno tiene que tener cautela, que ser moderado, y gracias a Dios, bueno, fue un acierto porque ahora estoy en ese aspecto más tranquilo. Mira, sobre los sueños se han ido cumpliendo, gracias a Dios, de ampliar la escuela de fútbol, la torre, y se sigue en ese camino del crecimiento. Pero bueno, los sueños, por ahora rápidamente, un poco lo que nombraba recién, ser feliz con lo que hago. Ahora estoy enfocado en eso, en disfrutar en este momento. Eso no quita que quizás en 1 o 2 años parezca otro sueño, pero ahora enfocarme en la felicidad particular, familiar, profesional, y bueno, y disfrutar ahora de lo que va a venir al nuevo gimnasio. Con respecto al festejo, sí, ya está todo, a ver, está organizado, está pensado, va a ser en el mes de noviembre, ya tenemos en carpeta algunas figuras para que vengan, porque entendemos que este tipo de jugadores profesionales que se han destacado en el medio local, también internacional, para nuestros queridos alumnos y para la familia de la Torre en general, son fuente de inspiración. Por eso es importante traerlos, porque nos dejan muchas enseñanzas. Pero bueno, ya más adelante vamos a estar diciendo más algo específico al respecto, pero lo que sí adelanto que va a ser en noviembre. Y a ver, si es por anécdotas, son varias, por este momento me cuesta pensar en una. Sí, puedo, mira, rápidamente la primera que se me viene es que para los festejos de los 20 años, en ese momento festejamos el evento y estaba presente Tata Brown, Vasco Larticoechea,
Paulo Calderón, que es un referente el hermano Paulo Calderón, es un profesor de educación física, preparador físico, que ha estado en la selección argentina, que acompañó al Vasco Larticoechea, que es hermano de Gabriel Calderón, que jugó en el Mundial del 90, estuvo presente. Y en esa oportunidad estaba Facundo, el alumno que mencioné recién, de Facundo Lucero, mi querido alumno Facundo Lucero, siempre me emociono cuando hablo de él. Le hicimos un reconocimiento por su trayectoria también en la torre, y Tata Abraham, estaban los dos, ahí estaban adelante, y el Tata, que descanse, la verdad que también me emociono con el Tata, porque en ese momento soy emocionarme fácil yo, me pasó en varias oportunidades, y me acuerdo del Tata. Dijo, se empezó a emocionar, él, lágrimas en los ojos, decía, un campeón del mundo estamos hablando, incluso hizo un gol en la final con Alemania. Hacía mucho que no me hacían un reconocimiento de esta naturaleza. Y ahí se emociona y lo llama, estaba ahí Facundo, se abrazan los dos, y en ese abrazo una emoción muy fuerte de Facundo con el Tata, y eso habla un poco del espíritu de lo que es la torre, ¿no? En estas anécdotas, que dejamos prevalecer la emoción, ser auténtico, porque en definitiva en esto mucho tiene que ver en la vida profesional, el ser auténtico y ser libre. Si uno tiene que emocionarse, que se emocione. Y bueno, eso fue un momento fuerte, delicado, bueno, pero me acordé de esa. Hay varios, ¿no? Pero bueno, esa se me vino a la cabeza. Otro momento fuerte debía ser justo Alejandro. Fue un referente de la educación física y del fútbol acá en San Luis. Una persona extremadamente cálida, un profesional dedicado específicamente a la enseñanza. Dejó mucho en nuestra sociedad y lo recordamos siempre, Alejandro. Una persona que nos ayudó a todos. También fue uno de los primeros que estuvo ligado a las escuelas de fútbol. Sí me hubiera gustado. Y tenía mucho afecto con él, una amistad profunda. Y bueno, es hermoso recordarlo. Otra buena pregunta. Disculpen, pero les dije que soy de emocionarme fácil. Que siga por el mismo camino. Que siga con el mismo espíritu, con la misma dedicación, con la misma responsabilidad, con la misma autenticidad y con el mismo amor que realiza por la actividad elegida y desarrollada. Ese es un poco, que continúe por el mismo camino.